Vamos a estar reflexionando, hermanos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, el versículo 28. Hermanos, traigo la versión Reina Valera 1960. Escuchaba que manejaban otra versión, hermanos, pero pues no hay mucha diferencia, hermanos. Es la palabra de Dios. Y dice San Juan capítulo 11, versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar presentes en esta iglesia, Señor. Gracias por mis hermanos que han apartado un tiempo, Señor, de todas las actividades que tienen, de todos los compromisos que cada día se ocupan, pero han apartado un tiempo, Señor, para reconocer que solo tú eres Dios. Gracias porque aquí hay un pueblo que agradece y que reconoce que solo tú eres Dios y que no hay nadie como tú, oh Padre. Te agradecemos por todo lo que has hecho, Señor, por nosotros desde nuestra salida hasta llegar a este lugar, Señor, y gracias por cuidar esta iglesia, a pesar, Señor, de los movimientos, Señor, en diferentes lugares para poder hacer cultos. Tú has abierto las puertas, has cerrado las puertas para abrir nuevas, Señor. Gracias porque mantienes viva la esperanza, Señor, en cada una de nuestras vidas. Pedimos en tu dirección a través del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice el versículo 28, viendo la historia, una historia conocida de Lázaro, la muerte de Lázaro. Y estaba reflexionando en el versículo 28, dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. Marta le habla a María, su hermana, diciendo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Y en este momento el Señor también nos dice a cada uno de ustedes: el maestro está aquí y te llama. Dentro de todo lo que pasa en un día, durante la semana, en el trabajo, en las actividades, hay un momento que nosotros podemos apartar, en el cual alguien nos puede decir, ven, el maestro está aquí y te llama a tener ese encuentro con el Señor, a tener ese tiempo agradable de conocer al único y suficiente Salvador que existe en este mundo. El mundo puede ofrecer a través de diferentes religiones, a través de diferentes, no sé, ahora ya hay hasta métodos, ¿verdad?, de caminos hacia llegar a conocer a algún Dios, pero no hay Dios como el que hemos conocido, el creador de este universo. El tema de esta tarde es una fe inquebrantable. ¿Cuántas veces la fe de los cristianos se ve comprometido bajo las circunstancias humanas por las cuales nosotros pasamos? Y llegamos a preguntarnos: ¿dónde está Dios? Si tan solo esto me hubiera pasado, si yo hubiera hecho esto, si tan solo esto. Conocemos la frase que dice que el hubiera no existe. Lo que ya pasó, ya pasó. Nosotros no podemos regresar hacia atrás y corregir, pero lo que sí podemos es reflexionar en el presente y no volver a repetir los errores pasados. El versículo 1, donde tuvimos la lectura, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En diferentes ocasiones de nuestra vida pasamos por alguna necesidad, por alguna enfermedad, por alguna prueba muy grande, y nosotros pedimos el apoyo de alguien más. Y decimos: ore por mí. Esta fue también la petición
de Marta y de María de decirle a Dios. Esa fue la diferencia, que ellos su petición fue directamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único Salvador, al Dios vivo. Enviaron unos mensajeros y le llevaron el mensaje, como vimos en la lectura, que no estaba muy lejos de donde estaban ellos, estaba solamente a 3 kilómetros. Van, le hablan y le dicen a Jesús que Lázaro está enfermo. Cuando Jesús escucha la petición que tienen, Jesús con toda la calma le dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Pero Jesús tenía también un plan. Jesús quería conocer también el corazón. En ese tiempo, cuando Jesús había estado en ese lugar, dice que lo apedrearon y lo sacaron de aquel lugar. Cualquier persona, cualquiera de nosotros, quizás no volvería a un lugar donde lo estén maltratando. Pero Jesús sabía que ahí es donde había más necesidad. Es donde ellos también tenían que conocer que existe un Dios y que Dios tiene poder. Y aún Jesús tiene poder sobre la muerte. Jesús es omnisciente, omnipresente, así que Él sabía todo. Humanamente, nos duele la partida de un ser querido. Y nos duele mucho, hermanos. Jesús dijo: nuestro amigo duerme. Jesús se refirió a Lázaro como nuestro amigo duerme. Quizás en muchas ocasiones Dios puede decir: mi hijo está enfermo, mi hijo está pasando en un problema, mi hijo tiene esta necesidad, mi hija está pasando esto. Dios desde el cielo se compadece y está viendo las necesidades, pero también hay un tiempo. Jesús tiene un tiempo diferente al nuestro, pero Jesús también quiere que nuestra fe sea inquebrantable, que pueda crecer, que no sea siempre que nuestra fe siempre esté en Jesús, centrada en Cristo. Llega la noticia que Jesús es omnisciente, omnipresente. Jesús se entera de la muerte de Lázaro cuando le llega el aviso, cuando van a buscarlos allá en el versículo 11, cuando dice: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Jesús diciéndole a los discípulos: nuestro amigo duerme, voy para despertarles. Los discípulos no entendieron que Lázaro estaba muerto. Pero no solamente Lázaro estaba muerto, también todo el pueblo alrededor de donde estaba Lázaro estaba muerto espiritualmente y necesitaban todos del Cristo vivo. Necesitaban conocer a Jesús, pero era tan duro el corazón de esas personas que Jesús, a pesar de que lo habían expulsado de aquel lugar, Jesús tenía planes de volver. Jesús también quiere enseñarnos a nosotros cuando Jesús dice: nuestro amigo duerme, mas voy para despertarle. Jesús nunca va a dejar a ninguno de nosotros, Dios nunca va a abandonar a ninguno de nosotros en la circunstancia que estemos pasando. A ninguno. Aunque parezca que a veces Dios está callado, que a veces Dios no nos escucha. Esto parecía. Solo quiero imaginar y pensar lo que estaba pensando Marta, lo que estaba pensando María. ¿Y en qué momento llega Jesús? ¿Y cuándo va a llegar Jesús? ¿Le habrán dado la noticia? ¿Dónde está Jesús? Y en esa desesperación de querer que ya esté Jesús, porque ellas, a pesar de que estaban sufriendo, tenían una fe en Jesús. Y más adelante lo podemos ver.
Dice el versículo 21, San Juan 11:21, cuando Jesús se va acercando ya al lugar y Marta se acerca a Jesús y dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. El dolor en el corazón de Marta era tan grande que llega con un reclamo a Jesús para decirle: Jesús, si tan solo hubieras estado aquí en este momento, mi hermano no habría muerto. Por una parte, tenía mucho dolor en el corazón, pero por otra parte, reconocía que Jesús tenía el poder para sanar a Lázaro. Humanamente estaba muy dolida, pero aún así la fe, por más que estaba menguando, por más que estaba pasando en este dolor, tenía una fe inquebrantable. Eso no quiere decir que ya estaba roto, sí estaba menguando y estaba haciendo un reclamo a Jesús, pero todavía, en medio del dolor, Marta reconoce que si hubieses estado aquí no habría muerto, porque tenía esa conciencia. Sabía en su corazón que Jesús podría levantarlo. La respuesta en el versículo 22, la misma, lo que sigue: mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Esa luz de esperanza en las palabras de Marta, allá en el versículo 22 dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Parece que todo había perdido, parece que no había esperanza, pero cuando Marta habla con Jesús, cambia su forma de pensar, cambia su corazón y hay una esperanza en lo más profundo de su corazón. Hermanos, qué bendición es cuando nosotros podemos acercarnos a Dios en medio de la aflicción, en medio del dolor. Podamos nosotros decir: Dios, yo sé que esto que me está pasando no lo esperaba, mas Dios, yo sé que todo lo que te pida, tú me lo puedas dar. La comunión, la oración, el orar, el compartirle a Dios nuestras necesidades, nuestras luchas, Dios las puede escuchar. Y la respuesta es inmediata. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta se queda pensando y dice: pero ¿cómo puede ser? Bueno, sí, Lázaro, mi hermano, resucitará en el futuro. Dice el versículo que sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Sí, yo sé que va a resucitar, pero ahorita no. Va a ser después, cuando todos vayamos a resucitar. Pero veamos nuevamente las palabras de Jesús. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este es el mensaje para cada uno de nosotros, hermanos. Que en Cristo está la vida. Que en Cristo dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pablo dijo: de todos los pecadores yo era el peor. El que más estaba, el que hacía cosas malas, el que estaba tan lejos de Dios. De todos yo soy el peor, dice Pablo. Mas ¿quién lo rescató? Cristo. Dice segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Era lo que el mundo estaba esperando, era lo que Jesús quería que conocieran, que en Él estaba la vida, que la vida pecaminosa puede morir, que la vida pecaminosa debe
morir en nuestro cuerpo. Hermanos, esta será nuestra lucha durante toda la vida mientras vivamos en este cuerpo. Lucharemos contra el pecado de diferentes formas. Todos los días, hermanos, luchamos contra el pecado. En casa, en el trabajo, en todo momento. De ahí la necesidad de estar tan cerca de Jesús. De imitar la fe de Marta, la fe de María, que no importa las circunstancias que estemos pasando, buscar a Jesús, ir a hablarle a Jesús. Ellas no podían dejar a su hermano Lázaro enfermo, pero enviaron que le llevaran ese mensaje a Jesús, que su hermano está enfermo y que necesitan de él. Jesús estaba asegurando su vida sobre la muerte. Dios tiene el control sobre nuestras vidas. Marta habría presenciado muchos milagros de Jesús, mas sin embargo, aún con todo lo que había visto, también le llegó un momento de duda. ¿Qué milagros habían visto los judíos? Muchos milagros. Habían visto la alimentación de 5,000 personas con solamente, ¿cuántos, hermanos? Con 5 panes y 2 peces. Habían visto a Jesús sanar a enfermos que llevan toda la vida enfermos. Habían visto milagros de todo tipo, hermanos. Los discípulos aún más. Habían visto cómo es que el mar cómo es que Jesús hizo callar, hizo quitar una tormenta en cuestión de segundos. Eso solamente Dios lo puede hacer. Jesús estaba asegurando la muerte. Que la muerte en unos cuantos días, semanas o meses iba a ser vencido. Allá en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57, dice de esta manera: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quizás nosotros no estemos y no tengamos a nadie que esté muerto en casa. Y ya no podemos encontrar a Jesús aquí en la tierra caminando. Pero tenemos muchas necesidades, tenemos luchas. Hay pecados que son difíciles, que aún siguen en nuestras vidas en algún momento y que nosotros queremos ya no practicar lo malo, ya no hacer lo malo. ¿Cómo podemos hacer? Dice el apóstol Pablo: mas sean dadas gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos vencer, hermanos, cualquier tentación, cualquier situación. Dios nos ha dado la victoria. Dice el versículo 28. Bueno, primeramente la pregunta ya en el versículo 27, que se le dijo 26, y todo aquel que vive y cree en mi nombre no morirá. ¿Crees esto? Jesús le pregunta a Marta, ¿crees esto? La respuesta de Marta le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Después de esto llama a su hermana en secreto y le dice: el maestro está aquí y te llamo. Y muchas veces también necesitamos que alguien nos diga: ven, aquí está el maestro y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella le consolaban. Y cuando vieron a María que se había levantado deprisa y había salido, le siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle,
se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. La misma afirmación, a las mismas palabras que Marta había dicho, Jesús, si tan solo hubieses estado aquí, esto no hubiera pasado. Esto le dolió. Esto le dolió a Jesús. Esto conmovió a Jesús. Porque dentro de tanta gente, tanta maldad, había pocas personas que creían que Jesús tenía el poder para sanar. Jesús tenía el poder para transformar vidas. Y dentro de todos ellos estaban sus amigos. Estaba Marta y estaba María. Por eso el versículo 29 dice ella del versículo 32, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto. Jesús, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y viene más adelante viene las respuestas de Jesús y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y ahí viene uno de los versículos más cortos, creo que el segundo más corto de la Biblia. Dice que Jesús lloró. La gente a veces piensa que Jesús no tiene, escuché de una persona decir que Jesús no tiene corazón, que si Dios existiera, no permitiera muertes, no permitiera abortos, no permitiera enfermedades, no permitiera que las personas sufrieran tristeza, que vivieran en pobreza, que Jesús no, si Dios existiera, no, entonces no habría desastres naturales, no, ¿dónde está Dios? Se preguntan las personas. Pero en este versículo hay una afirmación de que Jesús también se conmueve, se entristeció por el dolor que les había causado la muerte de ¿cuántas personas? Una sola persona. Jesús también se conmovió, se entristeció, y esta palabra Jesús lloró. Dicen en los comentarios que Jesús no lloró en voz alta como los demás, sino que Jesús estuvo llorando en silencio, en secreto. Jesús también estaba llorando. Jesús se conmovió. Quizás en Jesús no se vieron las lágrimas o gritar como los demás lo hacían, pero Jesús también lloró, se conmovió por lo que había pasado. Jesús se compadeció del sufrimiento que tuvo Lázaro. Aunque Jesús no estaba ahí, Jesús sabía lo que estaba sufriendo. Cuando llega la enfermedad y ese dolor en cama, el de querer levantarse, y cómo es que buscaron todos los medios. Si fuera en este tiempo, pues cuando llega una enfermedad, al paciente se le puede llevar a buscar el mejor médico. Marta y María también buscaron al mejor médico y no se equivocaron, fueron y buscaron y encontraron al médico por excelencia. Pero Jesús no llegó tarde, Jesús tenía un plan, Jesús quería enseñarles algo. Jesús se compadeció también de la gente, porque tenía amor hacia Lázaro. La gratitud de Jesús, ahí en el versículo 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que habría muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Viene nuevamente la respuesta de Jesús.
¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, aquí viene la parte diferente, hermanos. La parte doctrinal que hoy nosotros ahora lo conocemos a través de las cartas de Pablo, de las cartas generales, las cartas doctrinales de Jesús. Hoy, cuando los predicadores, las personas, los hermanos de este tiempo, cuando hay algún enfermo en algún lugar, llegan, gritan, invocan el nombre de Jesús, reprenden la enfermedad, le dicen que huya la enfermedad, que huya Satanás, que se aleje de ese cuerpo, y tantas cosas que gritan, que hacen cuando llegan a orar por algún enfermo. Y es interesante, hermanos, ver la manera en cómo Jesús oró. Jesús tenía el poder para solamente decir: Lázaro, ven hacia acá. O simplemente sin decir nada, Jesús pudo haber hecho que Lázaro se levante y saliera de la tumba. Primeramente Dios dijo que quiten la puerta, la piedra que estaba puesta adentro de la cueva, dentro del sepulcro. Y lo siguiente, hermanos, viene esto. Jesús ora. ¿A quién ora? ¿A quién se dirige Jesús? Jesús ora a su Padre. Y ora de esta manera. Dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. Jesús no gritó, no reprendió la muerte, no reprendió a la enfermedad antes de que falleciera, no fue. Esperó el tiempo, y Jesús estaba enseñando esto: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Hermanos, y si reflexionamos en esa palabra, Padre, gracias te doy por haberme oído. Hermanos, es una oración de fe. Es una oración el cual nos relata la íntima comunión que Jesús tenía con su Padre celestial. Esa íntima comunión. Esa comunión, hermanos, no llega tal vez en un culto, yendo cada 8 días. Esta comunión Jesús lo había logrado en esas horas que Jesús pasaba en oración con su Padre celestial. Vemos en los evangelios que Jesús, en algunas ocasiones, cuando se relata que Jesús se levantaba muy de madrugada, calculándole la hora, era a las 4 de la mañana para orar, antes de iniciar sus actividades. Jesús se acordó de estos momentos, y antes de que ya Jesús se pronunciara, Jesús dijo esto: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de esta enseñanza, hermanos? Que cuando nosotros oramos a Dios por alguna necesidad, por cualquier situación, hermanos, antes de concluir con nuestra oración, o al principio de nuestra oración, podemos decirle: Padre, gracias por escucharme, y Padre, gracias por la respuesta que me vas a dar a la petición. Sin saber cuál sea la voluntad del Señor, sabemos que la voluntad del Señor
es perfecta. Siguiendo con los versículos, dice el 43, habiendo dicho esto, clamó, ahora sí, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Dos cosas muy diferentes, hermanos. Primeramente, antes de hablarle a Lázaro, a gran voz, dice, primeramente Jesús oró. Y oró enfrente de todos, toda la multitud, toda la gente que estaba viendo, esperando a ver qué era lo que el maestro iba a hacer. Y dice que Jesús primeramente oró, dándole la honra y la gloria también al Padre. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Me pregunto en esta mañana cuál es la reacción de Jesús con nuestra vida. Jesús también escuchará nuestras peticiones. Jesús también oirá nuestras oraciones. Usted que me escucha en esta tarde, también tiene esa confianza de que al momento de orar, sabe que el Señor le está escuchando, sabe que el Señor le va a responder. Pues ya en esta última parte Jesús usó el poder de su palabra al hablarle a Lázaro. Y finalmente, hermanos, para concluir, hay dos cosas, dos palabras que todavía usa Jesús y dice, desatadle y dejadle ir. Hermanos, muchas de las veces, aunque ya somos cristianos, somos hijos de Dios, que Cristo nos ha salvado, nos ha redimido, somos nuevas criaturas, nosotros mismos a veces permitimos que el pecado o que las cosas terrenales nos aten y no permita que nosotros como hijos de Dios podamos crecer y desenvolvernos. Y yo creo que cada uno de nosotros podemos dar más de lo que damos. Podemos hacer más de lo que podemos hacer. Quizás sacrificamos una mínima parte, pero en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, nosotros podemos servir al Señor. Y al final dice Jesús, desatadle. Quiero, hermanos, que regresemos a casa reflexionando esto, que nosotros también debemos desatarnos, debemos de permitir que las cosas que impiden que nuestro crecimiento espiritual avance, que vaya más adelante, dejemos y quitemos las cosas que nos atan, que impiden que nosotros podamos disfrutar de esa comunión con Cristo, disfrutar de la vida cristiana, y sean quitadas las cosas que no nos permiten desenvolvernos, que no nos permiten caminar. ¿Y qué dice Jesús? Y dejadle ir. Si nosotros quitamos las cosas que nos tienen atados y vamos y caminamos, nuestra fe también será inquebrantable, hermanos. Y ese es el mensaje que Jesús quería que la gente escuchara, que el mundo entendiera, que solamente en Cristo, dice el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y hay un canto en el himnario Celebremos, el 388, dice que si vivimos, perdón, no es el 388, el 388 es hay momentos. Pero allá en el templo donde asistimos, los hermanos lo juntan con el canto que dice, pues si vivimos, para Él vivimos.
Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, ¿de quién somos? Somos del Señor y estamos para servir. Les invito, hermanos, que en esta tarde inclinen sus rostros y oremos. Demos gracias al Señor que vivimos. Padre, te damos gracias en esta tarde. A través del Evangelio de Juan podemos recordar de que tú eres la resurrección y la vida, de que Jesús ha venido a este mundo para rescatarnos de este mundo, de este cuerpo pecaminoso, de este mundo pecaminoso. Seamos luz en medio, Señor, de tanta maldad. Nosotros no estamos exentos a caer. También tenemos luchas, tenemos pruebas. Padre, danos la fortaleza para no caer en el pecado. Si hay algo que aún nos ata, quizás el trabajo, quizás algunas ocupaciones que no permiten, Señor, nuestro crecimiento espiritual. Quizás no podemos orar en la mañana porque estamos saturados de actividades desde la mañana hasta la noche. Las ocupaciones de cada día, Señor, pero te pedimos que también nos ayudes a desatarnos de esas cosas, Señor, que no permiten que nosotros podamos tener la comunión que necesitamos tener contigo, Padre. Te damos gracias en esta mañana y también nuestra oración es que si vivimos, vivamos para ti. Y si morimos, Señor, que sea para ti. Como dijo el apóstol Pablo, que si tengo que vivir, que sea para tu honra y para tu gloria. Y que si tengo que morir, mucho mejor, porque voy a tu presencia, Padre. Pero si me quedo en esta tierra, que sea útil, que te sea útil en algo, Señor. Gracias, Padre, gracias por este corazón dispuesto, gracias por esta iglesia que te ama, esta iglesia que crece, Señor, cada día en lo espiritual. Pero te pido, Señor, que también les guardes de las luchas, de las pruebas, y que tu bendición sea con cada uno de los que estamos aquí en este momento. Te damos gracias, entregamos en tus manos nuestras vidas, que tu palabra esté, Señor, recordándonos en todo momento que vivimos por tu gracia y por tu misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.